Hay momentos en la vida de un hombre en los que el silencio deja de ser ausencia y se convierte en revelación, momentos en los que el mundo se retira lentamente, como una marea oscura que expone las ruinas ocultas bajo la superficie de su propia alma. Si estás viendo esto solo, no es casualidad. La soledad no es un castigo. Es una prueba que el destino reserva únicamente para aquellos que poseen el potencial de gobernarse a sí mismos. La multitud ofrece consuelo, pero también debilita la voluntad. Los aplausos de los demás son cadenas invisibles, y la aprobación ajena es el veneno más dulce que un hombre puede beber. Cuando el ruido desaparece, cuando las voces externas se extinguen, emerge la voz que la mayoría teme escuchar, la verdad brutal de quién eres realmente, sin máscaras, sin espectadores, sin excusas. La soledad es el espejo donde el hombre contempla su valor real, y la mayoría aparta la mirada porque descubre que ha construido su vida sobre expectativas prestadas y deseos implantados por otros. Un hombre común huye del aislamiento porque allí no puede mentirse. Pero el hombre destinado al poder lo busca deliberadamente, porque comprende que el dominio del mundo comienza con el dominio del propio espíritu. Observa la historia con frialdad y notarás que los arquitectos del poder no fueron moldeados por multitudes ruidosas, sino por noches interminables de reflexión silenciosa. La soledad obliga a enfrentar los demonios internos que dictan tus decisiones financieras, tus ambiciones, tus miedos hacia la riqueza y tu relación secreta con el fracaso. La mayoría de los hombres desea ganar dinero, pero en el fondo teme la responsabilidad que el dinero exige. El dinero no es papel ni números, es autoridad, es control sobre el tiempo, es independencia del juicio ajeno. Sin embargo, para sostenerlo, un hombre debe primero destruir la versión débil de sí mismo que busca validación constante. Y esa destrucción solo ocurre cuando nadie está mirando. Cuando estás solo, comienzas a notar algo inquietante. Tus pensamientos no son realmente tuyos. Descubres que muchos de tus deseos fueron diseñados por la sociedad para mantenerte predecible, fácil de manipular, incapaz de desafiar el orden establecido. Te enseñaron a trabajar duro, pero nunca a pensar peligrosamente. Te enseñaron a obedecer sistemas, pero nunca a comprender cómo dominarlos. La soledad actúa como un laboratorio donde el hombre empieza a desmontar las creencias que lo mantienen pequeño. Allí entiende que el poder financiero no pertenece al más trabajador, sino al más estratégico. El mundo recompensa la percepción, no el esfuerzo ciego. Y la percepción nace en la observación silenciosa, en la paciencia calculada, en la capacidad de estudiar a los demás mientras ellos se distraen tratando de impresionar. Existe un terror particular que surge cuando un hombre comienza a disfrutar su propia compañía. La sociedad teme al individuo que no necesita aprobación, porque ese hombre es imposible de controlar. El que se siente cómodo en la soledad desarrolla una claridad mental que le permite ver patrones donde otros solo ven caos. Comprende que el dinero sigue rutas invisibles, gobernadas por emociones humanas, miedo colectivo y deseo irracional. Aprende que las masas compran esperanza y venden pánico, mientras el estratega silencioso observa y espera el momento exacto para actuar. Esta es la psicología oscura del enriquecimiento. Banan no depende solo de inteligencia, sino de frialdad emocional, de la capacidad de separarse del ruido social y analizar la naturaleza humana como si fuera un tablero de guerra. Pero hay un precio que pocos están dispuestos a pagar. La soledad transforma lentamente la identidad. Empieza a despojar al hombre de ilusiones románticas sobre la amistad superficial, sobre la lealtad sin pruebas, sobre el amor condicionado por el estatus. Le enseña que el respeto no se concede. Se construye mediante control, disciplina y resultados visibles. A medida que el hombre abraza su aislamiento, comienza a descubrir una energía peligrosa dentro de sí mismo. La ambición sin distracciones. Esta ambición no es ruidosa ni desesperada. Es silenciosa, metódica, casi invisible. Se mueve como una sombra, acumulando conocimiento, fortaleciendo la mente, aprendiendo a dominar emociones que destruyen imperios personales antes de que siquiera comiencen. En este estado, el hombre empieza a comprender una verdad que la mayoría morirá sin descubrir. El mundo no está gobernado por los más bondadosos ni por los más justos, sino por aquellos que entienden las debilidades humanas y saben utilizarlas sin remordimiento. No se trata de crueldad innecesaria, sino de lucidez. El que comprende cómo funciona el deseo humano puede dirigirlo, y quien dirige el deseo controla el flujo del dinero, la influencia y el respeto. La soledad entrena esta lucidez porque elimina las distracciones emocionales que distorsionan el juicio. Allí el hombre aprende a observar incluso sus propios impulsos como si fueran movimientos de un enemigo que intenta sabotear su ascenso. Si has llegado hasta aquí, observando en silencio, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y curiosidad,
Significa que algo dentro de ti está despertando. Ese despertar no es cómodo, porque implica aceptar que el poder exige sacrificios invisibles, relaciones que se desvanecen, versiones antiguas de ti mismo que deben morir, y una disciplina mental que convierte cada decisión en un cálculo estratégico. Pero también es el comienzo de una libertad que pocos hombres experimentan, la libertad de diseñar tu destino sin depender del aplauso del mundo. La soledad no es el final del camino social, es el inicio del dominio personal. Es el lugar donde el hombre deja de ser espectador de su vida y comienza a convertirse en su propio arquitecto, moldeando su mente con la precisión fría de un estratega renacentista que comprende que el verdadero reino que debe conquistar no es un territorio, sino su propia naturaleza. La soledad, cuando se prolonga lo suficiente, deja de ser un simple estado y se convierte en un territorio donde nacen las verdaderas estrategias de dominio. Allí el hombre comienza a observar el mundo como realmente es, despojado de romanticismos y mentiras colectivas. Comprende que la mayoría de las personas vive reaccionando, no creando, persiguiendo recompensas inmediatas, no construyendo imperios duraderos. Descubre que el dinero, ese símbolo que gobierna silenciosamente la conducta humana, no responde al esfuerzo emocional ni a la desesperación, sino a la precisión mental y a la paciencia despiadada. El hombre aislado empieza a entender que la riqueza es una consecuencia de controlar percepciones, de anticipar movimientos humanos antes de que ocurran, de estudiar los deseos ocultos de las masas como un cazador estudia el comportamiento de su presa. Mientras otros buscan oportunidades visibles, el estratega silencioso aprende a fabricar oportunidades manipulando contextos, narrativas y emociones colectivas. En la soledad se revela otra verdad que el mundo teme enseñar. La mayoría de los hombres no fracasa por falta de talento, sino por incapacidad de soportar la incomodidad prolongada. El dinero exige disciplina emocional, una capacidad casi cruel de posponer gratificaciones, de tolerar incertidumbre mientras otros buscan seguridad inmediata. El hombre que domina su psicología financiera aprende a separar el deseo de gastar del impulso de invertir. Aprende a observar el dinero como un ejército que debe ser entrenado, posicionado y enviado a conquistar territorios económicos. Cada moneda se convierte en un soldado, cada decisión financiera en una batalla silenciosa. Pero para comandar ese ejército, el hombre debe primero conquistar el caos interno que lo impulsa a buscar placer rápido, aprobación social y validación superficial. La soledad se convierte entonces en un campo de entrenamiento brutal donde el carácter se endurece y la mente aprende a calcular sin compasión por sus propias debilidades. Con el tiempo, el hombre aislado empieza a notar que el mundo funciona a través de jerarquías invisibles. No son jerarquías oficiales ni escritas en leyes, sino estructuras psicológicas donde algunos influyen y otros obedecen sin darse cuenta. La mayoría teme la autoridad, pero también la desea secretamente, y esa contradicción es la grieta por donde los verdaderos arquitectos del poder penetran. El que comprende esto deja de competir por atención y comienza a competir por influencia. Aprende que el respeto no se obtiene explicando, sino demostrando resultados que generen una mezcla de admiración y temor. La riqueza, en este sentido, no solo compra bienes materiales, compra silencio, tiempo y control sobre la narrativa que otros crean sobre ti. Y el hombre que controla la narrativa controla la percepción, y quien controla la percepción gobierna realidades enteras sin necesidad de levantar la voz. Pero la soledad también revela el enemigo más peligroso que existe, la autocompasión. Ese veneno mental que susurra excusas, que justifica la mediocridad, que persuada al hombre de aceptar menos de lo que su potencial exige. El estratega oscuro aprende a identificar esa voz interna como una traición silenciosa. Comprende que el crecimiento real exige violencia psicológica contra la versión débil de sí mismo. Cada vez que decide estudiar cuando quiere descansar, invertir cuando quiere gastar, observar cuando quiere hablar, está ejecutando una revolución interna que lo acerca al dominio personal. Esta transformación no es visible para el mundo, pero es precisamente esa invisibilidad la que la hace poderosa. Los imperios más sólidos se construyen lejos de los ojos de la multitud, mientras la masa celebra distracciones pasajeras. Existe además un fenómeno que pocos entienden. Cuanto más domina a un hombre su soledad, más peligrosa se vuelve su presencia en el mundo social. Porque aprende a escuchar más de lo que habla, a detectar inseguridades en los demás, a reconocer deseos ocultos detrás de palabras superficiales. Se convierte en un lector de almas, en un observador que puede predecir comportamientos financieros, decisiones laborales, alianzas sociales. Y esta habilidad es la raíz de la dominación estratégica. El dinero fluye hacia quien comprende cómo piensan los demás, no hacia quien solo entiende números. La economía, en su forma más pura, es psicología colectiva disfrazada de estadísticas.
El hombre solitario descubre que los mercados se mueven por miedo y codicia, por narrativas de esperanza y rumores de catástrofe, y aprende a posicionarse como un depredador silencioso que actúa cuando las emociones colectivas nublan el juicio de la multitud. Sin embargo, a medida que este conocimiento se profundiza, el hombre comienza a sentir una distancia creciente con el mundo ordinario. Empieza a ver conversaciones sociales como intercambios de máscaras, observa relaciones construidas sobre conveniencia, detecta cómo la mayoría de las personas negocia su dignidad a cambio de seguridad temporal. Esta visión puede parecer fría, incluso despiadada, pero también libera. Porque el hombre deja de esperar lealtades eternas y comienza a construir sistemas donde el respeto se sostiene por valor tangible, no por ilusiones sentimentales. Aprende que la verdadera seguridad no proviene de la confianza ciega en otros, sino de la capacidad de mantenerse indispensable, adaptable y mentalmente impenetrable. En este punto de su evolución, el hombre comprende que el poder no es un evento repentino, sino una acumulación lenta de decisiones silenciosas que otros consideran insignificantes. Cada hora invertida en aprender habilidades que generan ingresos, cada momento dedicado a estudiar la naturaleza humana, cada sacrificio emocional realizado en privado, construye una fortaleza invisible alrededor de su mente. Y esa fortaleza se convierte en la base desde donde puede negociar, influir y dominar sin necesidad de demostrar su fuerza abiertamente. La verdadera dominación, después de todo, rara vez necesita ser exhibida. Se manifiesta la forma en que el mundo comienza a ajustarse alrededor de la voluntad de un hombre disciplinado. Si has permanecido escuchando estas palabras en silencio, quizás estás comenzando a sentir el peso de una verdad que transforma y perturba al mismo tiempo. La soledad no te está alejando del mundo, te está preparando para controlarlo. Te está enseñando a observar sin ser observado, a construir sin anunciar, a acumular poder sin provocar resistencia temprana. Es el proceso alquímico donde la fragilidad emocional se convierte en acero psicológico, donde el deseo superficial se transforma en ambición estratégica, donde el hombre deja de buscar un lugar en el mundo y comienza a diseñar el mundo que desea habitar. Pero este es solo el umbral, y lo que sigue exige una profundidad aún más oscura, porque el siguiente nivel no consiste solo en dominar la mente y el dinero, sino en aprender a dominar la percepción que los demás tienen de tu existencia. Cuando un hombre alcanza el punto en que controla sus impulsos y comprende la psicología del dinero, descubre una dimensión aún más oscura y poderosa: el dominio de la percepción. El mundo no se rige por la verdad, sino por aquello que las personas creen que es verdad. Los imperios no nacen únicamente de la riqueza, sino de la narrativa que envuelve a quien posee esa riqueza. El hombre común busca ser comprendido, el hombre estratégico busca ser interpretado de la manera que le conviene. Y para lograrlo, debe aprender a convertir su presencia en un enigma calculado, una figura que inspire respeto incluso antes de pronunciar palabra. La percepción es la moneda invisible que compra influencia, y quien domina esa moneda puede moldear decisiones, alianzas y oportunidades sin revelar jamás sus verdaderas intenciones. La soledad le enseña al hombre que el silencio no es debilidad, sino un arma psicológica. El que habla demasiado revela su estrategia. El que observa en silencio acumula información que se transforma en ventaja letal. Las personas confían más en aquello que no entienden completamente, porque el misterio despierta fascinación y temor simultáneamente. El estratega aprende a proyectar una imagen que sugiere control absoluto sobre sí mismo. Su comportamiento es medido, sus emociones parecen impenetrables, y su reacción ante el caos es siempre fría, casi calculada. Esta apariencia no es teatral, es el reflejo de una mente que ha sido entrenada para no reaccionar impulsivamente. El dinero, el poder y el respeto comienzan a acercarse a aquel que demuestre estabilidad cuando todos los demás pierden el control. Con el tiempo, el hombre empieza a comprender que la influencia no se construye tratando de agradar, sino generando valor que otros necesitan. La mayoría vive buscando aceptación, pero la aceptación es un contrato frágil que puede romperse con la misma rapidez con la que se concede. El valor, en cambio, crea dependencia, y la dependencia es la raíz silenciosa del poder. Cuando un hombre desarrolla habilidades que producen riqueza, soluciones que resuelven problemas y una mentalidad que anticipa crisis, se vuelve necesario, y el mundo protege aquello que necesita. Esta es la psicología profunda del dominio financiero. No se trata solo de acumular dinero, sino de convertirse en una figura cuya ausencia genere caos. El que logra esto deja de perseguir oportunidades, porque las oportunidades comienzan a perseguirlo a él. Pero existe un arte más oscuro que pocos están dispuestos a aprender: el arte de controlar la propia exposición. El hombre que desea ascender debe comprender que mostrar todo su potencial demasiado pronto despierta resistencia.
El poder más eficiente crece en silencio, sin provocar alarmas innecesarias. El estratega revela solo lo suficiente para mantener respeto, pero oculta lo suficiente para conservar ventaja. Este equilibrio convierte su presencia en algo impredecible, y la imprevisibilidad genera cautela en quienes lo rodean. Las personas respetan profundamente aquello que no pueden anticipar, porque la incertidumbre obliga al mundo a tratarlo con cuidado. En el terreno del dinero y la influencia, ser predecible es ser vulnerable. A medida que el dominio de la percepción se fortalece, el hombre comienza a notar cómo las dinámicas sociales se transforman a su alrededor. Las conversaciones cambian de tono, las miradas contienen una mezcla de curiosidad y cautela, y las oportunidades empiezan a surgir en espacios donde antes solo existían puertas cerradas. No es magia, ni suerte, ni destino. Es el resultado de proyectar una identidad que sugiere control, disciplina y autoridad silenciosa. Las personas, incluso sin darse cuenta, buscan líderes emocionales, figuras que transmitan estabilidad en un mundo caótico. Y cuando detectan esa estabilidad en alguien, comienzan a girar alrededor de su presencia como satélites alrededor de un planeta dominante. Sin embargo, este nivel de poder exige un sacrificio aún mayor, la renuncia a la necesidad de ser amado por todos. El hombre que busca dominio debe aceptar que la verdadera influencia genera admiración en algunos y rechazo en otros. La neutralidad absoluta no existe para quien asciende. Cada paso hacia el poder redefine relaciones, revela envidias ocultas y expone la fragilidad de vínculos que solo existían mientras el hombre permanecía pequeño. Pero esta pérdida es parte del proceso de purificación psicológica. El respeto genuino raramente convive con la familiaridad excesiva. El estratega aprende a diferenciar entre compañía y distracción, entre lealtad y conveniencia, entre admiración silenciosa y apoyo real. En este punto, la mente del hombre comienza a operar con una claridad casi inquietante. Comprende que cada interacción social es una negociación invisible, cada conversación es un intercambio de valor, cada alianza es un contrato implícito basado en beneficios mutuos. Esta visión puede parecer fría, pero es profundamente realista. El dinero, la influencia y el poder siguen las rutas donde el valor fluye con mayor eficiencia. El que comprende esto deja de actuar por impulso emocional y empieza a construir redes estratégicas donde cada relación fortalece su posición sin comprometer su independencia. La independencia es la esencia del poder duradero, porque el hombre que depende demasiado de otros inevitablemente negocia su libertad. Si has llegado hasta aquí, absorbiendo estas ideas en silencio, significa que estás cruzando una frontera invisible entre la mentalidad ordinaria y la mentalidad estratégica. Estás comenzando a entender que el poder no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una estructura psicológica que puede ser construida con disciplina, paciencia y una comprensión despiadada de la naturaleza humana. Pero el viaje aún no ha terminado. Existe una etapa final, la más peligrosa y transformadora, donde el hombre no solo domina su mente, su dinero y su percepción, sino que aprende a gobernar su destino con una voluntad que no depende del azar ni de la aprobación del mundo. Entonces llega el último umbral, el territorio donde el hombre deja de reaccionar ante la vida y comienza a dictar sus propias leyes internas, un lugar oscuro donde solo entran aquellos que han sobrevivido a la guerra silenciosa contra su antigua identidad. Aquí es donde el destino deja de ser una fuerza impredecible y se convierte en un material moldeable bajo la voluntad de una mente disciplinada. La mayoría de los hombres vive esperando el momento correcto, la oportunidad perfecta, la señal divina que les indique cuándo actuar. Pero el estratega que ha atravesado la soledad, que ha dominado la psicología del dinero y que ha aprendido a manipular la percepción social, descubre una verdad brutal. El momento correcto nunca llega, el momento correcto se crea. El mundo pertenece a quienes tienen la frialdad de actuar mientras otros dudan, a quienes construyen mientras otros planean, a quienes se mueven con precisión mientras las masas buscan seguridad emocional. En esta fase final, el hombre comprende que el poder real nace de una relación íntima con el tiempo. Aprende a verlo no como una sucesión de horas, sino como un recurso que puede ser conquistado o desperdiciado. Mientras la multitud intercambia su tiempo por comodidad momentánea, el estratega lo invierte como si fuera oro líquido, sabiendo que cada hora utilizada para desarrollar habilidades, conocimiento y visión estratégica multiplica su capacidad futura de control. Descubre que la riqueza no es simplemente acumular dinero, sino acumular libertad sobre el tiempo propio. Y cuando un hombre posee su tiempo, posee la facultad de rediseñar su vida sin depender de órdenes externas. Ese es el verdadero imperio que todos buscan sin saberlo, el imperio sobre la dirección de su existencia. Pero dominar el tiempo exige dominar el miedo más profundo del ser humano, el miedo a caminar solo incluso cuando el éxito comienza a manifestarse.
Porque hay un momento en el ascenso donde el hombre se da cuenta de que su crecimiento lo ha separado irremediablemente de su pasado. Viejas amistades ya no comprenden su visión. Conversaciones antiguas se vuelven superficiales, y la nostalgia intenta seducirlo para que regrese a una versión más cómoda de sí mismo. Este es el instante donde la mayoría traiciona su propio potencial. Regresan a lo familiar para evitar la incomodidad de la grandeza. Pero el hombre que busca dominio entiende que la evolución exige una crueldad selectiva, la capacidad de dejar atrás todo aquello que amenaza con reducir su expansión mental y financiera. A medida que esta transformación se consolida, el estratega desarrolla una característica que lo vuelve casi inquebrantable: la independencia emocional. Ya no permite que elogios inflen su ego ni que críticas destruyan su enfoque. Se convierte en una entidad guiada por resultados y visión a largo plazo, no por fluctuaciones emocionales momentáneas. Esta estabilidad psicológica genera un magnetismo silencioso. Las personas comienzan a confiar en su liderazgo porque perciben en él una firmeza que no cambia con el clima social. Y el dinero, como siempre, sigue la ruta de la confianza. Los recursos fluyen hacia quienes proyectan certeza en medio del caos, hacia quienes parecen capaces de sostener el control cuando otros pierden dirección. Así, la riqueza deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a gobernarse a sí misma. Sin embargo, el dominio absoluto requiere una última comprensión, una verdad que pocos están preparados para aceptar. El poder más alto no consiste en controlar a otros, sino en no necesitar controlarlos. El estratega final comprende que cuando su mente, su disciplina y su visión están perfectamente alineadas, el mundo comienza a reorganizarse alrededor de su presencia sin necesidad de imposición directa. Aprende a influir sin presionar, a liderar sin declarar autoridad, a construir imperios que parecen surgir de manera orgánica. Esta es la forma más sofisticada de dominación, aquella donde el poder se manifiesta como inevitabilidad, donde las circunstancias parecen favorecerlo no por suerte, sino porque su preparación supera cualquier obstáculo que el azar pueda presentar. En este nivel, el hombre deja de ver la vida como una lucha constante contra enemigos externos y comienza a verla como un tablero donde cada experiencia, incluso el fracaso, es una pieza estratégica que fortalece su posición futura. Comprende que la derrota solo destruye a quienes se identifican con ella emocionalmente. Para el estratega, la derrota es información, es ajuste, es evolución. Esta mentalidad lo vuelve prácticamente invencible, porque mientras otros colapsan ante el error, él se adapta y regresa más calculador, más preciso, más peligroso en su enfoque. Y esa peligrosidad no es violencia ni agresión visible. Es la capacidad de avanzar sin revelar sus movimientos reales, de construir sin anunciar su progreso, de alcanzar niveles de dominio que sorprenden al mundo cuando ya es demasiado tarde para detenerlo. Cuando un hombre alcanza esta etapa, descubre que la soledad que una vez temió se ha convertido en su aliada más leal. Ya no es aislamiento, es claridad. Es el espacio donde puede planificar sin interferencias, reflexionar sin manipulación externa y renovar constantemente su visión estratégica. Comprende que los grandes arquitectos del poder a lo largo de la historia compartieron este rasgo silencioso: la capacidad de retirarse del ruido para rediseñar su realidad con precisión quirúrgica. La soledad deja de ser un estado emocional y se convierte en un santuario, donde el hombre recalibra su mente y fortalece su voluntad antes de regresar al mundo con una autoridad aún mayor. Y así, si estás escuchando estas palabras en silencio, si has permitido que esta oscuridad filosófica penetre en tu mente, debes entender que ya no eres exactamente la misma persona que comenzó este viaje. Porque el conocimiento, cuando es profundo, transforma de manera irreversible. Ahora sabes que el poder no se entrega, se construye. Que la riqueza no se persigue, se atrae mediante disciplina estratégica. Que el respeto no se exige, se impone mediante control interno. Y sobre todo, sabes que la soledad no es una condena. Es la forja donde se crea el hombre que el mundo observa con una mezcla de admiración, temor y fascinación. El verdadero despertar ocurre cuando el hombre acepta que su destino nunca estuvo en manos del azar, de la sociedad ni de las circunstancias. Siempre estuvo esperando ser reclamado por su voluntad. Y aquellos que poseen la valentía de reclamarlo descubren algo que la mayoría jamás comprenderá. El poder no es un lugar al que se llega, es una identidad que se convierte en tu naturaleza.